Elementos básicos del sistema nervioso humano. El sistema nervioso humano tiene dos componentes principales. El sistema nervioso central, que comprende el cerebro y la médula espinal, es el centro de coordinación. Conecta lo que sentimos, esto es lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y sentimos, con lo que hacemos. El sistema nervioso periférico es el sistema de mensajería. Transmite la información desde las células receptoras, que están especializadas para detectar tipos específicos de estimulación, luz, sonido, química, calor, presión, hasta el sistema nervioso central y, de vuelta, hasta las distintas partes del cuerpo, para responder a estos estímulos. Las neuronas o células nerviosas proporcionan el medio para que el sistema nervioso transmita y coordine la información. Resulta curioso que las neuronas no se tocan entre sí de manera directa, sino que envían mensajes químicos a las neuronas adyacentes a través de pequeños huecos que reciben el nombre de sinapsis. A su vez, las neuronas dependen de otras células, conocidas como células gliales, que les proporcionan estructura y apoyo. Vamos a describir brevemente cada uno de esos elementos del sistema nervioso. Neuronas. Cada neurona del cerebro humano tiene una de estas tres funciones. Las neuronas sensoriales transportan la información que llega de las células receptoras, vuelcan esta información a las interneuronas, que integran e interpretan el input que proviene de diferentes lugares. Las decisiones resultantes se transmiten a las neuronas motrices, las cuales envían mensajes que indican a las partes apropiadas del cuerpo cómo actuar y responder. Como se puede adivinar, las neuronas sensoriales y las motrices están localizadas en el sistema nervioso periférico, mientras que la gran mayoría de las interneuronas pueden encontrarse en el sistema nervioso central y, especialmente, en el cerebro. Si bien las neuronas pueden variar en cuanto a su forma y tamaño, todas ellas tienen ciertas características en común. En primer lugar, igual que el resto de las células, tienen un cuerpo celular o soma, que contiene el núcleo de la célula y es responsable de la salud celular. Además, tienen unas estructuras ramificadas, las dendritas, que reciben los mensajes procedentes de otras neuronas. También tienen un axón, una estructura muy larga parecida a un látigo que transmite la información a otras neuronas. El extremo del axón puede ramificarse varias veces, y al término de esas delegadas ramificaciones encontramos unos botones terminales que contienen ciertas sustancias químicas de las cuales hablaremos más adelante. En algunas neuronas, la mayor parte del axón está recubierto por una sustancia blanca y grasienta, conocida como mielina. Cuando las dendritas de las neuronas resultan estimuladas por otras células, las dendritas se cargan de electricidad. Algunas veces, las cargas son tan pequeñas que la neurona las ignora. Pero cuando esa carga alcanza un cierto nivel, la neurona se dispara y envía un impulso eléctrico a lo largo de su axón hacia los botones terminales. Si el axón está recubierto de mielina, el impulso viaja muy rápidamente, mientras que la ausencia de mielina repercute en una transmisión más lenta. Sinapsis. Los extremos ramificados de una neurona no llegan a tocar las dendritas o los somas de otras neuronas. Bien, la transmisión de información en el interior de una neurona se realiza mediante impulsos eléctricos. La transmisión entre neuronas se hace mediante sustancias químicas que se denominan neurotransmisores. Estas sustancias son las que viajan entre las sinapsis y estimulan las dendritas o los somas de otras neuronas. Las diferentes neuronas se especializan en diversos tipos de neurotransmisores. Es probable que usted haya encontrado alguna vez referencias a sustancias como la dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, aminoácidos o péptidos. Todas estas sustancias son neurotransmisores, y cada una de ellas desempeña un papel especial en el sistema nervioso. Por ejemplo, la dopamina es el neurotransmisor clave de la corteza frontal que, como veremos a continuación, está activamente implicado en la conciencia.
la planificación y la inhibición de conductas e ideas irrelevantes. Algunos investigadores sospechan que la esquizofrenia puede ser un producto de niveles anormales de dopamina. Cada neurona tiene conexiones sinápticas con cientos de otras neuronas. Algunos neurotransmisores incrementan el nivel de actividad eléctrica de las neuronas que estimulan, mientras que otros lo inhiben. Por lo tanto, el hecho de que una neurona determinada se dispare tiene mucho que ver con la medida en que sea animada y desanimada por sus vecinas. Células gliales. Solo el 10% de las células del sistema nervioso son neuronas. El otro 90% son células gliales, también conocidas como neuroglía. Las células gliales no transmiten mensajes por sí mismas, sino que actúan como apoyo para que las neuronas realicen su trabajo. Por ejemplo, proporcionan una estructura estable que permite que las neuronas permanezcan en su sitio y aisladas entre sí. También proporcionan las sustancias químicas que las neuronas necesitan para funcionar adecuadamente. Constituyen las fundas de mielina que recubren los axones de muchas neuronas y trabajan como equipo de limpieza para eliminar las neuronas muertas y el exceso de sustancias neurotransmisoras en el cerebro humano. Estas piezas básicas son las responsables de nuestra supervivencia, de que seamos capaces de identificar los estímulos, sentir emociones y de implicarnos en muchos procesos de pensamiento consciente como la planificación, la lectura o la solución de problemas matemáticos, que son específicamente humanos. Estructuras y funciones del cerebro. En algunos casos, las neuronas sensoriales están directamente conectadas con las neuronas motoras en la médula espinal. Por ejemplo, si usted toca algo muy caliente, las neuronas sensoriales que viajan desde la punta de los dedos a través del brazo hasta la médula espinal comunican a las neuronas motoras que viajan por el brazo hacia los músculos de la mano, que retiren rápidamente los dedos, y esto se hace de una manera automática o refleja, sin que medie ningún pensamiento consciente. Evidentemente el cerebro percibe el calor, pero la médula espinal le permite eludir el peligro, sin que el cerebro necesite ponerse a especular sobre las condiciones de la situación. Sin embargo, la mayor parte de la información exterior sí penetra en el cerebro, que es el que decide si responde y de qué manera lo hace. El cerebro humano es un mecanismo increíblemente complicado, que se compone de unos 100 billones de neuronas. Esas neuronas son microscópicas y se encuentran interconectadas de infinidad de formas. Por lo tanto, los investigadores se encuentran ante un considerable desafío para describir cómo funciona el cerebro y qué estructuras realizan determinadas funciones. Bien, a pesar de ello, el progreso de la investigación cerebral está siendo considerable. En esta sección describiremos los métodos que utilizan los investigadores para estudiar la naturaleza y las funciones de las diferentes partes del cerebro. A continuación examinaremos sus descubrimientos. Identificaremos las funciones que aparentemente realiza cada una de sus estructuras y aprenderemos de qué manera los dos hemisferios del cerebro actúan de manera diferente en el pensamiento y el aprendizaje. Posteriormente, cuando describamos la naturaleza interconectada del cerebro, nos daremos cuenta de que el pensamiento nunca está localizado en un punto específico. Métodos para la investigación del cerebro. Para realizar sus investigaciones, los científicos disponen de diversos métodos. Estudios con animales. Algunos investigadores se toman ciertas libertades con animales, que nunca harían con seres humanos. Por ejemplo, pueden seccionar una parte del cerebro del animal, insertar una delgada aguja en cierto lugar, y estimular eléctricamente esta zona. Aumentar los niveles de ciertas hormonas, o inyectar sustancias químicas que bloquean ciertos neurotransmisores. A continuación observan los cambios que se producen en la conducta del animal, y suponen que tales cambios reflejan las funciones que realizan determinadas estructuras del cerebro, las hormonas o los neurotransmisores.
Registro eléctrico. Los investigadores también pueden colocar electrodos en lugares estratégicos del cuero cabelludo de una persona y registrar los patrones de actividad eléctrica de su cerebro. El resultado de este registro, que recibe el nombre de electroencefalograma, tiende a mostrar diferentes patrones de ondas cerebrales relacionados con distintas actividades. Por ejemplo, el sueño frente a la vigilia. Con frecuencia, los investigadores recogen datos electroencefalográficos mientras las personas realizan determinadas tareas, obteniendo potenciales evocados que proporcionan indicaciones de la naturaleza de la actividad cerebral que tiene lugar durante esas tareas. En un estudio reciente, se utilizó un procedimiento electroencefalográfico denominado memoria y codificación de respuestas electroencefalográficas polifacéticas relacionadas, lo que les permitía determinar, con un nivel de probabilidad superior al 90%, que sujetos habían experimentado, o no, determinados acontecimientos. Neuroimagen. Mediante la utilización de una serie de avances tecnológicos muy recientes, los investigadores registran imágenes del flujo sanguíneo o de los índices metabólicos en diversas partes del cerebro, mientras las personas realizan actividades específicas. Las técnicas más comunes son la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de un único fotón, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la resonancia magnética funcional. Supuestamente, las zonas del cerebro con mayor aporte sanguíneo o con mayor funcionamiento metabólico deberían ser aquellas que contribuyen de manera más importante a la tarea que se está realizando. Ninguno de estos métodos es perfecto. Por ejemplo, los daños cerebrales pueden afectar de manera simultánea a múltiples zonas del cerebro. Las ratas de laboratorio carecen de muchas de las capacidades cognitivas que poseen los humanos. El electroencefalograma no nos puede decir en qué lugar concreto están teniendo lugar los procesos de pensamiento. Y la neuroimagen todavía es excesivamente cara para un diagnóstico corriente, y por lo tanto suele estar limitada a la investigación básica. Sin embargo, estas técnicas están contribuyendo a identificar y a comprender algunas de las piezas del rompecabezas del funcionamiento cerebral humano.